Buenos días, hermanos. Bueno, vamos a continuar con la carta a los romanos. Hemos aprendido muchas cosas importantes. Esta carta tiene una característica que es una carta un poco densa, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos acá con la predicación es ver lo que el Señor nos ha hablado a nosotros y poderles transmitir a ustedes de una manera que ustedes puedan comprender cada capítulo. Sí, a veces no es fácil, pero confiamos en que el Espíritu Santo nos ayuda, amén. Pongamos nuestra disposición para escuchar, ¿sí? Este es el plato fuerte que nos ayuda a crecer, hermanos. Así que dispongamos nuestra vida, estemos atentos, estemos pendientes ahí. Por eso de antemano dispongamos nuestro corazón para que el Señor hable a nuestras vidas en esta tarde. Sí, entonces vamos a orar antes de comenzar con esta carta. Espérenme, me coloco por aquí el cronómetro. Por eso vaya al baño de una vez para que pueda estar atento durante la enseñanza y la predicación. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios bueno, santo, todopoderoso, fiel, justo, en esta mañana celebramos tu día, Señor, el día del Señor. Te pido, Dios, que uses mi vida conforme tu misericordia, uses este vaso de barro, Dios, falible, Señor, como todos los que estamos aquí, con luchas, que camina cada día, Señor, como cada uno de nosotros a la meta. Dame fuerza, Señor Dios, y usa mi vida para predicar tu palabra, y dispone el corazón de cada persona que está hoy aquí, para que pueda recibir tu palabra, Señor. Quita el cansancio, quita la pereza, quita esas cargas, Señor, que hay en las mentes, Dios, de problemas, de dificultades, que a veces nos alejan, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Que hoy podamos estar atentos, con un corazón dispuesto y receptivo, Señor. Quita todo orgullo, Señor Dios, que impida que tu palabra llegue a nuestras vidas, Dios. Te doy, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, y pongo todo delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, prepare su Biblia y comencemos. Comencemos. Bueno, a ver, ¿qué vamos? ¿Dónde quedamos la vez pasada? ¿Se acuerda? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? Al 20. Hoy, si Dios nos permite, vamos a estar mirando Romanos capítulo 3 del versículo 21. Bueno, Pablo ha mostrado en las anteriores enseñanzas la condición espiritual de tres grupos. ¿Usted se acuerda? ¿Qué grupos son? Los paganos, los moralistas y los religiosos, ¿sí? Y en la enseñanza que vimos el domingo pasado, que la dio Pastor Alberto, Pablo termina mostrando que todos los seres humanos están condenados. No hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos estamos en la misma condición, ¿sí? ¿Qué es lo que busca Pablo? Dejar al ser humano sin argumentos. Dejar al ser humano sin argumentos. Probando de manera concluyente la universalidad del pecado. Todos hemos pecado. Pero también una necesidad, la necesidad de justicia. Justicia, mire, necesidad de justicia. Y en estos versos Pablo va a desarrollar lo que comenzó hablando en Romanos 1:17. Recordemos, ¿qué comenzó hablando Pablo en Romanos 1:17? Miren lo que dijo él. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Eso es lo que Pablo va a decir, la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia, mis hermanos? En una de sus definiciones más simples,
Justicia es dar a cual lo que merece. Eso es justicia. Dar a cada quien lo que merece. ¿Sí? Esa es la definición más simple. Hay muchas, pero esa es como la más simple. Dios ha provisto una justicia que solo viene de Él, de Dios, mire. ¿Y en qué está basada esa justicia? En la fe. Solo en la fe, mire. Mire, el mundo alega ser justo. Los hombres se jactan de decir que son justos. Pero no lo son, mire. No lo somos. La misma justicia del mundo proclama ser justa. Es que aquí sí tenemos una justicia perfecta. Es que acá sí tenemos una justicia más perfecta. Y todo mundo se jacta de la justicia. Pero no hay justicia, mire. ¿Sí? No hay justicia, mire. Y la verdad es que solo hay una sola justicia verdadera y real. Y es la que proviene solo de Dios. De Dios. Solo proviene de Dios. Hoy vemos tristemente que a los delincuentes se los premia, mire. Vemos cómo se deja en impunidad a los asesinos. Solo en nuestro país tenemos un sistema garantista bastante falible, mire. Bastante falible. Que le ofrece más beneficios al delincuente que cualquier otro. Triste, pero esa es la justicia que tenemos, mire. ¿Sí? Al infractor de la ley. Alguien mata a otra persona y las penas son mínimas, mire. ¿Se ha dado cuenta? Mínimas. En este país y en otros. No se rezarse a las víctimas. O sea, es terrible la justicia que vivimos, mire. Por eso, mire, yo personalmente estoy de acuerdo, y yo le he dicho en otras ocasiones, con la pena de muerte para asesinos dolosos. ¿Qué son asesinos dolosos? Una persona que mata por matar. Es muy distinto a alguien que por accidente mató a alguien, pero alguien que mata por matar merece la pena de muerte. Una vida se paga con otra vida. Eso es lo justo, es lo justo. Pero tristemente creo que no veamos ese tipo de justicia en este mundo, solo hasta que el Señor venga, mire. Clamamos por justicia, mis hermanos. ¿Usted clama por justicia? Nos indignamos por la corrupción, por tanta maldad, mire, por la impunidad. Nos llena de impotencia ver día a día como los mismos que gobiernan son los que más roban y más causan injusticia en este país y en este mundo. Tristemente, mire. Pero ¿sabe qué? Mientras estemos en este mundo, no dejará de haber injusticia. Desde las esferas más pequeñas hasta las esferas más grandes. Y es que mira, a veces nosotros mismos decimos, es que esta justicia no existe, pero a veces nosotros también somos injustos. Personalmente a veces actuamos injustamente. Sí, actuamos injustamente, mire. Injustamente. Solo habrá justicia, mis hermanos, cuando venga el Rey. Cuando venga el Rey habrá justicia. Él impartirá verdadera justicia y dará a cada cual lo que merece. En ese momento podremos experimentarla. Esa es la esperanza que tenemos. Puede que en este mundo sigamos viendo cosas aún más terribles, pero un día veremos la perfecta justicia del Rey cuando venga. ¿Eso no lo llena de alegría? Debe llenarnos de alegría, porque si no hubiera justicia un día, no tendríamos esperanza. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. El apóstol Juan tuvo una visión, mire, y dice él: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué clamaban? ¿Qué decían? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían sido muertos como ellos. En la visión de Juan, los santos clamaban por justicia. El Señor les dijo, espérense en un momento, les dijo, espérense en un momento. Nosotros también, mis hermanos, clamamos por justicia. Pero el Señor nos dice, esperen. El Señor es paciente. Es paciente. Mire, en los versos que estudiaremos, Pablo va a hacer una descripción de esa justicia.
para después mostrar la aplicación de esa justicia. Pero el Señor dice, esperen un momento. Va a haber justicia perfecta, pero esperen. ¿Sí? Comencemos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a ir, como decía Eddie la vez pasada, desenredando esta lana, ¿no? Porque a veces es un poco enredado, ¿no? Los términos que utiliza Pablo en Romanos, de acuerdo a la traducción de la Reina Valera, ¿no? Romanos 3:21, dice Pablo, recuerde que él venía hablando de no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Miren mis hermanos, el hombre jamás podrá decir que nunca conoció la justicia de Dios. No podrá decir, o que él nunca se la mostró. Por eso en este verso que dice, pero ahora, ese pero ahora que utiliza Pablo, no está haciendo una referencia a tiempo, no está hablando de tiempo, sino a un cambio en el desarrollo del argumento que viene hablando Pablo. Mire, está cambiando su argumento. Pablo está dándonos a conocer eso. Mire, sabemos que la ley cumplió su cometido. ¿Cuál era la labor que debía cumplir la ley? Mostrar el pecado, correcto, mostrar el pecado. Entonces la ley te llevaba y te dice, mira, eres pecador, has pecado, has hecho esto, fornicario, adúltero, mentiroso, y la ley muestra el pecado, pero ¿sabe qué? La ley no puede quitarlo, la ley no puede quitarlo, ¿sí? Entonces la ley muestra el pecado, pero no tenía la capacidad de quitar ese pecado, de justificar al transgresor, de justificar al que transgredió la ley. Romanos 8:3. Vamos a ver varios textos. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Era imposible para la ley por causa de la carne, porque los seres humanos pecamos, damos rienda suelta a nuestras pasiones, deseos y pensamientos. La ley no podía hacer nada más, solo decirte tú eres un pecador porque hiciste esto, hasta ahí. No pudo hacer más. Pero más adelante vamos a ver que la ley es buena. Vamos a ver que la ley es buena. Por eso, mire, ningún ser humano por sus propios esfuerzos puede hacerse acreedor a la justicia de Dios. No puede obtenerla, mire. No puede obtener la justificación a través de nada que haga. Pablo ya lo dejó claro antes. No hay bueno ni aun uno. No hay nadie bueno. Nadie puede ganarse la justicia de Dios. Nadie. Eso nos deja a todos en la misma condición espiritual, mire. Separados. Gálatas 2:16. Ahorita vamos a ver unas palabras bastante importantes dentro de la soteriología, mire. ¿Qué es la soteriología? El estudio de la salvación, la doctrina de la salvación. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire, nadie será justificado. Nadie, mis hermanos. Miren, mis hermanos, tengamos algo presente. La verdadera justicia, la justicia de Dios es única. Usted no puede comparar la justicia de Dios con ningún otro tipo de justicia humana. Es única. Primero, porque Dios es su fuente. Por eso es única y perfecta. Dios es la fuente de esa justicia. Segundo, es la única que satisface tanto la pena como el precepto de la ley de Dios. La muerte de Cristo como sustituto perfecto satisface perfectamente
la demanda de Dios de justicia. Dios demandaba justicia. ¿Y sabe qué fue lo único que satisfizo eso? La muerte de Cristo. Lo único, mire. Justicia total. La demanda divina fue satisfecha por Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Se lo leo rápidamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios en Cristo. ¿Usted se acuerda cuando estaba en el colegio y le hacían bullying? Bueno, a los que le hicieron bullying, ¿no? Si usted conocía al compañero más grande y fuerte y se juntaba con él, ¿qué pasaba? Ya no le hacían bullying. Si estaba con él, porque si lo dejaba, pues otra vez. La justicia de Cristo está de nuestro favor. Por eso Dios ya no nos ve como unos viles pecadores que van directo al infierno. Pero si usted está apartado de la justicia de Dios, de Cristo, está bajo la ira de Dios y no hay nada que hacer. Esa es la realidad, mis hermanos. Tercero, la justicia de Dios es eterna. Todo el que la recibe goza de ella para siempre. Es eterna. No lo busque, se lo leo rápidamente. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu ley la verdad. ¿Qué hicieron, mis hermanos, la ley y los profetas? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su papel, su labor? Mostrar el camino hacia la justicia perfecta. Ese fue el papel de ellos, mire. Como decía, la ley cumplió su cometido, evidenciar el pecado del hombre, mostrar el pecado del hombre. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Aparecen los profetas hablando de un Salvador que vendría. Un Salvador. Un Salvador vendría a este mundo, mire. ¿Y saben qué? Ese Salvador sí puede quitar el pecado y puede volvernos a acercar al Padre. Ese Salvador, mire, puede impartir justicia perfecta para Dios. Ese Salvador. Isaías 53, 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él permitió que la justicia fuera recibida por Dios, por medio del mismo. Mire. Y hoy también nosotros, mis hermanos, cumplimos con esa labor de testificar de esa justicia perfecta. ¿Para quiénes? Para los perdidos. Para los perdidos, mire. La justicia de Dios por medio de Cristo. Por eso nadie tendrá excusa de no haber escuchado el mensaje un día. Es que yo no escuché, no escuché. No escucharías porque estabas dormido. Pero el mensaje llegó a tus oídos. Nadie tendrá excusa. Nadie podrá decirle el día del juicio al Señor, Señor, tú eres injusto. El Señor dirá, yo soy justo. Conociste el Evangelio, te hablaron de la justicia, pero tú la rechazaste. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Por más misas que te ofrezcan, no vas a salir de allá. Hoy es el día de salvación. Hoy, este momento, este instante, no mañana, no pasado, puede ser demasiado tarde. Romanos 3:22, avancemos porque estamos enteros, así que Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Mis hermanos, por un lado no hay diferencia, porque todos pecaron, estamos en la misma condición. Nadie es justo ni digno delante de Dios. Como aprendíamos el pasado domingo, mire, por más bueno que se crea, es que yo soy bien bueno, usted no es bueno. Es injusto igual que todos los seres humanos. Pero asimismo tampoco hay diferencia para aquellos que desean la justicia de Dios, ya que solo tiene que ver con la fe en Jesucristo. Aquí no es que Dios escogió a algunos para que se salven y a otros para que no. No, la justicia de Dios es para todo aquel que la quiera. Todo aquel que la quiera. Todo aquel que la quiera, mire. Por eso Dios aprueba a todos aquellos que tienen fe en Jesucristo, mire. No importa quién sea, no importa, ya que todos pecaron, todos. Y nadie puede participar de la gloria de Dios por su propio esfuerzo humano. Tiene que ir a Cristo, tiene que ir a Cristo. El mundo dice, pero ¿por qué Cristo? ¿Por qué? Yo puedo buscar a Dios de cualquier manera, puedo ir a los brujos, a los chamanes, a los árboles, a la naturaleza. No, Dios estableció que es a través de Cristo. Listo, yo no sigo a Cristo. Listo, te vas a ir al infierno. Pues, ¿qué más? Solo es a través de Cristo. Solo es a través de Cristo. Yo les decía a los hermanos en el discipulado, Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra, no creó un cielo y una tierra solo para los cristianos. Todo mundo está bajo Dios. Si tú no eres cristiano, vas a estar bajo el juicio de Dios un día, así tú no creas. Es que yo no creo en Dios, eso no te va a eximir de presentarte delante de Él. Vas a tener que hacerlo. Prepárate. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Todo aquel que crea, no hay diferencia. Pero es que yo fui muy malo, mire, yo hice cosas terribles. Yo no creo que Dios me perdone. No, Dios te va a dar justicia si vas a Cristo. No importa lo que hayas hecho. Yo he conocido, mire, sicarios que se convirtieron a Cristo. Paramilitares que se han convertido a Cristo. Mataron gente, hicieron cosas, pero Cristo impartió de su justicia. Cristo impartió de su justicia. No importa cuán grande y terrible cosas hayas cometido, Él te perdona tus pecados. Lógicamente, el tema de las consecuencias es otra cosa. Si tú asesinaste por error a alguien, o si tú mataste a alguien, Dios te perdona, pero ante la justicia humana tienes que pagar. Tendrás que pagar en la cárcel o someterte a la justicia. Tú cometiste adulterio, Dios te perdona, pero puede haber consecuencias. Posiblemente pierdas a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Son cosas que muchas veces deberemos pagar. Pero Dios nos perdona los pecados y nos da vida eterna. Eso es lo importante, mire. Y si tienes que pagar las consecuencias del pecado, pues debes hacerlo si has conocido a Cristo. Pero Él nos perdona, mis hermanos. Nos perdona, mire. Lo más importante de esos versos, mis hermanos, es entender que Dios puede otorgar justicia a todo aquel que cree, sea judío o sea gentil como nosotros. Puede hacerlo. Porque todos los hombres, sin distinción alguna, han sido incapaces de vivir bajo los parámetros divinos. Nadie ha podido. Nadie. Nadie ha podido hacerlo. Juan 5:24. Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Les pregunto, ¿ustedes han pasado de muerte a vida? Bueno, como dice el hermano Manuel, por ahí 3. ¿Han pasado de muerte a vida? Amén. Qué alegría, mire. Eso, si esa es una realidad, es una alegría grande. Hemos pasado de muerte a vida. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Vamos avanzando, no se preocupe. No se preocupe, mire, ahí vamos. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera palabra, mis hermanos, ¿cuál es?
Justificados. Justificados. ¿Cómo somos justificados o declarados justos? ¿Por nuestras propias obras? No. ¿Por algún tipo de precio o cosa que hagamos? No. Somos justificados gratuitamente. Mire, esta palabra gratis es una palabra que nos gusta mucho a nosotros, ¿cierto? Usted ve un letrero por ahí que diga gratis y de una se le iluminan los ojos, mire. Y va a ese lugar, ¿sí? No importa si sea un lapicero, una galleta, un llavero, con tal que sea gratis ya salimos ganando, mire. ¿Cierto? Salimos ganando. Nos gusta esa palabra gratis. Lo que a veces no entendemos es que el hecho de que sea gratis no quiere decir que nadie pagó por eso. Alguien tuvo que haber pagado para que sea gratis. ¿Sí? Gratis, mire, gratuitamente. Salimos beneficiados con lo que es gratis, mire. Somos justificados gratuitamente. Esta palabra justificar es un término legal o forense, mire. Que viene de una palabra griega que usted ya la debe haber escuchado alguna vez. ¿O alguien sabe de qué palabra griega viene justificación? ¿No? Mire, la palabra, no, esa no creo que la sepamos ninguno. Dikaiosis, ¿sí? Esa es la palabra que usted la encuentra en el diccionario Bain, dikaiosis, que significa el establecimiento de una persona como justa por la absolución de culpa y tiene que ver con declarar justo a alguien. Ya no hay culpa. Está el prisionero ahí, cometió homicidio, pero hicieron la investigación y él no es culpable, es absuelto de su culpa y declarado libre. Eso es justificar. Eso es justificar, mire. Declarado libre. Es un veredicto que incluye perdón de la culpa y del castigo del pecado que en ese momento iba a recibir. Usted ya no es culpable y ya no va a ir a prisión, es libre. Eso es justificar, mire. Justificar. En ese momento sucede algo maravilloso, mis hermanos. La justicia perfecta de Cristo es imputada en el pecador, puesta en el pecador. La justicia perfecta de Cristo a favor del pecador. ¿Qué hicimos nosotros? Nada, gratuitamente, nada. Colosenses 2:14, ¿puede leerle, hermano Manuel? Colosenses 2:14. Había un prontuario. Usted ve que todos los delincuentes tienen su prontuario. Robó, asesinó, hizo esto, judicialmente. Nosotros teníamos un acta. Si usted es cristiano, todos teníamos un acta, los seres humanos. Mentiroso, ladrón, fornicario, De pronto algunos tenían una más grande que otros, pero todos la teníamos. Usted viene a Cristo y esa acta es anulada, el Señor ya no toma en cuenta eso, anulado. Pero es que yo hice esto, anulado. A veces vemos a un pecador grande que cometió pecados gigantes y usted dice, ¿cómo el Señor puede perdonarlo? ¿Cómo puede hacerlo si ese hombre hizo cosas malas? No importa. ¿Se acuerda la parábola de los salarios? Que el uno fue a trabajar desde temprano y el otro llegó ya como a trabajar 1 hora y les dio lo mismo. ¿Cómo tú puedes venir a darle lo mismo al otro que trabajó menos? Yo les ofrecí eso, dice el Señor. Ustedes aceptaron. El pecador. Pero es que yo soy más bueno que él. ¿Cómo puedo haberlo? No, todos somos malos. Nadie es más bueno, mire. Si usted asesinó, pero yo no, igual somos igual de malos. Porque ya asesinamos muchas veces en nuestro corazón, mire, a las personas. Pero esa acta quedó anulada. ¿Usted tiene anulada el acta? Todavía la tiene vivita. ¿Cómo tiene el acta? ¿Anulada? Yo les veo como pensan, ¿será que la tengo anulada? ¿Será que no? Si la tiene anulada, gloria a Dios. Si la tiene vivita, vaya a Cristo inmediatamente. Inmediatamente. El acta, mire, de los decretos que nos era contraria. En la cruz los pecados del hombre fueron puestos en Cristo.
Y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, hermanos, que nosotros merecíamos. De esa manera, como le decía, la justicia de Cristo fue imputada al pecador, puesta en el pecador. Esto es tremendo, mis hermanos. A veces no alcanzamos a ver lo maravilloso de esto. Imagínese usted por un momento que usted cometiera un homicidio involuntario y le dieran 50 años de cárcel, sin beneficio de nada. Y llega una persona inocente que no ha hecho nada y dice, yo voy a pagar por él, yo quiero pagar por él. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? No alcanzaríamos a entender que una persona haga eso. ¿Quién haría eso? Quitarme a mí la culpa, la pena que debo pagar y ponérsela él mismo. No hay entendimiento humano que pueda comprender eso. No hay que pueda comprender eso. Sería algo incomprensible, mire. Estábamos condenados eternamente al infierno, sin salida, sin argumentos, sin absolutamente nada. No había opción. No había opción. Pero el Cordero inocente, el Cordero de Dios, no abrió su boca y tomó nuestro lugar, recibiendo en Él mismo la ira de Dios que era para nosotros. Él la recibió. ¿A usted no le parece algo incomprensible eso? Él la recibió. No hay amigo como Cristo, mis hermanos. No hay amigo como Él. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo lo hizo, puso su vida por nosotros, a pesar de que éramos enemigos de Dios, mire. Él suministró la justicia perfecta que el hombre necesitaba para ser aceptado por Dios. Él la dio, declaró justo al pecador por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es algo incomprensible, mire. Justicia perfecta. Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz. Y Dios imputa a nosotros su perfecta justicia por medio de Cristo. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Antes les decía a mis hermanos algo, nos gustan las cosas gratis, ¿cierto? ¿A usted le gustan las cosas gratis? Pues la justificación es gratuita para el receptor, pero alguien tuvo que pagar. A veces nosotros decimos educación gratis, subsidios gratis, pero es falso, no es gratis. Alguien tiene que pagar. ¿Y quién paga eso? Nosotros, de nuestros impuestos pagamos. No es gratis. Y en el caso de Cristo, Él tuvo que pagar un precio demasiado grande para que hoy estemos usted y yo aquí en este lugar. Un precio demasiado grande para que esa justificación sea gratis para el hombre. Un precio demasiado grande, mire. Pero ¿sabe qué? Los hombres rechazan ese regalo, le dan la espalda a Cristo. Y cuando los hombres estén yendo al infierno, el Señor dirá, justo, es lo justo. Es lo justo. Porque yo proveí el camino para que te salves, pero tú lo rechazaste. Tú lo pisoteaste. Tú escupiste en el rostro de mi hijo. Es justo que vayas al infierno y pagues. Es justo. Es justo, mis hermanos. Será justo que Dios envíe al pecador al infierno, porque hubo una salida, pero el hombre la rechazó. El hombre la rechazó. El pecador recibe este regalo de la gracia de Dios, mire, por medio de la fe. Por eso la justificación es un regalo gratuito y generoso, mire, que Dios otorga al pecador arrepentido que cree, sin conexión alguna con méritos humanos o con obras humanas que hagamos, totalmente fuera de eso. Somos justificados, pero también somos redimidos. Redimidos. ¿Qué diferencia hay entre ser justificados y ser redimidos?
¿Son iguales? ¿Son distintas las palabras? Esta palabra redención viene del griego, esta palabra es más, digamos, más fácil de aprendérsela, mire. Agorazo, que significa comprar, y es una alusión al antiguo mercado esclavista que había, donde llegaban del mercado y colocaban a todos los esclavos ahí al frente para venderlos. Y había alguien que decía, ¿cuánto vale ese esclavo? Vale tanto. Yo quiero pagar por la libertad de ese esclavo, para que sea libre y se vaya. Listo, tenga la plata, vete esclavo, eres libre. Eso es esta palabra, mire, agorazo, comprar. Comprar la libertad de una persona, mire. Comprar la libertad de una persona. Agorazo. Pagar el rescate necesario para obtener la puesta en libertad de un prisionero o esclavo. El único pago adecuado para darle libertad al pecador, sacarlo de la esclavitud del pecado, era el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz. El único pago. El único pago. Por eso cuando las religiones dicen, es que hay que hacer misas, es que hay que ofrecer esto, hay que ofrecer aquello, están blasfemando sobre el nombre del Señor. Porque el único pago adecuado era la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No había nada más. Absolutamente nada más. El único pago adecuado. Y fue pagado para satisfacer la justicia perfecta de Dios. No hay y no habrá salvación fuera de Cristo. No habrá. Primera de Timoteo 2:6. La otra vez veía una publicación en Facebook que decía, no importa las religiones, lo importante es que tú seas bueno, decía. ¿Se ha escuchado? El problema es que nadie es bueno. Y por más bueno que sea usted, si no tiene a Cristo, se va para la paila. Es la realidad, se va al infierno. Es la realidad, mire. No lo digo yo, lo dice la Biblia. 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate, pago, compra por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Rescate, mire. Fuimos rescatados. Haga de cuenta que usted está en medio del mar, en una balsa de esas inflables, y no hay esperanza. Va a morir usted ahí. O se lo comen los tiburones, o se ahoga, o el sol lo termina de matar. Pero el Señor viene y tira una de esas escaleras, una soga para que usted suba. Hay un rescate. La pregunta es, ¿usted va a coger la soga o la va a dejar ir? Es una decisión de cada persona, mire. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el Señor hizo lo que tenía que hacer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Rescate, mire. Romanos 3:25, ya vamos terminando, no se preocupe, va tranquilitos. ¿Vamos bien? Sí. No se ha dormido, si se durmió, pues péguele su codazo ahí para que se despierte. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren, mis hermanos, quiero que me ponga bastante atención aquí en lo que le voy a decir. Este gran sacrificio de Cristo no fue hecho en lo oculto, sino que Dios mostró en público a su Hijo en el Calvario para que todos lo vieran. Hemos visto dos palabras importantes. ¿Cuáles son? Justificación, redención. Y aquí aparece otra. ¿Cuál? Propiciación. Mire, esto viene de una palabra griega que es, esta sí es más complicada de aprender. Hilaskomai, con J y K. ¿Qué significa esta palabra? Propicio. Este término se usaba por los griegos, mire, paganos lógicamente,
con el significado de ser propicios a sus dioses, apaciguar la ira de los dioses. Las culturas antiguas, ¿cómo apaciguaban la ira de sus dioses falsos? ¿Por medio de qué? De sacrificios. Y muchas veces, ¿sabe qué eran? Sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Y así apaciguaban la ira. ¿Se acuerda cuando Elías enfrentó a los 450 de Baal, 50 profetas de Baal? ¿Qué hacían los profetas de Baal para que mandara fuego? Se cortaban, porque los dioses falsos siempre demandan sangre. De esa manera, mire, apaciguar, mire. De ahí viene esa palabra, porque la actitud normal de los dioses falsos no era de buena voluntad hacer las cosas, sino que tenían que ganárselas a sus súbditos, ofrecerle sacrificio a sus dioses falsos, mire. Esta palabra también es decisiva en el sacrificio de Cristo, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque alude a la idea de apaciguamiento o satisfacción. En este caso, miren mis hermanos, la muerte violenta de Cristo satisfizo la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos que habían pecado. Por ello repito, si no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Y dice Pablo, estás acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Acumulando ira, mire. Mis hermanos, imagínese, vaya por un momento al Monte Calvario. Vaya por un momento al Monte Calvario. Imagínese, la imagen del Calvario no fue agradable. Fue una escena terrible y sangrienta. Me imagino a los ángeles observando cómo el Dios Todopoderoso era destrozado y humillado en esa cruz. No fue una imagen buena. El Dios Todopoderoso yacía en una cruz como una masa de sangre deforme, totalmente deforme, mire. Una escena tan cruel que dice Isaías que escondieron de él su rostro. No había hermosura en él, era una masa de sangre que estaba ahí, públicamente mostrando, mire, la humillación terrible. El Hijo de Dios estaba muriendo desnudo y humillado en la cruenta cruz del Calvario. Por eso, si tú hoy has estado jugando con el Evangelio, arrepiéntete, porque la ira de Dios va a ser terrible. Nadie puede tomar a Dios en vano, y Dios no tomará al malvado por inocente. Si tú has jugado con el Evangelio, arrepiéntete, porque el Hijo de Dios no fue destrozado en esa cruz y vuelto una masa de sangre sin forma para que tú juegues con las cosas de Dios. Arrepiéntete que estás a tiempo. De lo contrario, hay un juicio justo. Él ha provisto todo, mis hermanos, para que seamos salvos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Isaías 53, 1 al 5. Isaías 53, 1 al 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cal renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por acetado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. No había hermosura en él. ¿Qué hermosura hay en un hombre totalmente destrozado y lleno de sangre? Públicamente, mire, por nosotros. Él fue propicio, fue benéfico, fue favorable para nosotros. Unos pecadores inmerecedores de la gracia de Dios. Fue favorable.
En el Antiguo Testamento esta palabra propiciación era el equivalente hebreo para describir esa cubierta o esa tapa que cubría el arca del pacto, el propiciatorio, mire, donde se hacía la expiación de los pecados del pueblo. Isaías 53, 10 al 11. Isaías 53, 10 al 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, ¿en qué? En expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mira lo que dice: Dios quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Sobre esa cubierta del propiciatorio, el sumo sacerdote derramaba la sangre del cordero, mire. Expiaba para el perdón de los pecados del pueblo. Que los pecados no eran quitados, sino eran cubiertos. Cubiertos, mire. Expiación igual a borrar, a quitar la culpa mediante un pago o sacrificio, para que se acuerde. Expiación igual a borrar o quitar la culpa mediante un pago o sacrificio. Y propiciación igual a apaciguar. La propiciación produce un cambio en la actitud de Dios. Antes nos veía como enemigos, ahora nos ve cercanos, como hijos, como amigos. Eso es lo que hace, mire. Propiciación. En conjunto, mire, la expiación y la propiciación constituyen un acto de aplacamiento, aplacar la ira de Dios. Cristo hace la expiación por nuestros pecados en la cruz. ¿Y cuál es el resultado de esa expiación? La propiciación. Así podemos entenderlo mejor, mire. Espero que no se haya confundido, ¿no? Expiación. Nuestros pecados son quitados por medio de ese sacrificio. Cristo fue propicio para nosotros. Mire, en las religiones paganas no es el Dios falso el que apacigua, sino son los hombres que tienen que apaciguar al Dios falso. Pero aquí, mire, el Hijo de Dios se entregó a sí mismo para apaciguar la ira del Padre. ¿Nosotros qué hicimos? Nada. Solo debemos creer en eso. Creer en eso, mire. Porque el hombre es incapaz de satisfacer la justicia perfecta de Dios. ¿Sabe cómo el hombre podía satisfacer la justicia de Dios? Pasando la eternidad en el infierno. Porque eso sería justo. Pero el Señor no lo quiso así. Nos salvó de eso. Nos libró de eso, mire. Ya voy a terminar. Dios pasó por alto los pecados del hombre, pero no de manera arbitraria e injusta. No de manera arbitraria e injusta. Dios había sido justo en destruir a Adán y Eva en el momento en que pecaron. Que mueran de una vez, pero no lo hizo. Dios sería justo en destruir este mundo y a todos los seres humanos porque han pecado, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque su justicia también se manifiesta en su misericordia y en su paciencia para con nosotros. Él es paciente, mis hermanos. Vea su propia vida, veo mi propia vida. ¿Dios no es paciente? ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos pecado contra Él? Si fuera por Dios, bien, nosotros ya no estuviéramos aquí, yo no estuviera parado aquí, ya no existiera ninguno de nosotros. Pero sabe, Él es misericordioso. Pero lo repito, no juegues con Dios. Si tú estás hoy aquí sin Cristo, no juegues con su misericordia, su paciencia. Puede ser que hoy sea el último día que tenga paciencia contigo y mañana sea demasiado tarde. Dios no puede ser tentado y todo lo que el hombre siembra, eso segará. Seamos sabios, seamos sabios. Dios es paciente. Dios sería justo en destruir este mundo por su maldad. Pero ¿qué dice 2 de Pedro 3:9? ¿Puedes leerlo, Eddie? 2 de Pedro 3:9.
Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para que te arrepientas, pero no juegues con su bondad y misericordia, porque cuando menos te des cuenta puede ser demasiado tarde. Sigamos, vamos terminando. Romanos 3:26. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios manifiesta la justicia en Cristo. ¿Por medio de qué? La encarnación, su vida sin pecado y la muerte sustitutiva de Cristo. Mire, desde un inicio Dios la ha manifestado la justicia. Mire, ha manifestado la justicia. Una vez escuché a un predicador hace mucho tiempo, y creo que fue aquí en la iglesia, no les digo quién, porque si ya ni está aquí, pero una vez escuché decir esto, lo escuché decir: Dios te amó tanto que hizo a un lado su justicia para salvarte. Eso es una herejía. Dios no puede hacer eso, mire. Eso sería injusto. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar. Alguien tiene que pagar. Si no, no hay justicia. Alguien tiene que pagar. Dios derramó su ira y castigo en Cristo, lo que nosotros debíamos recibir. Él fue la víctima, con el fin de justificar a pecadores, y así el veredicto de Dios sea justo. De todo lo contrario sería injusto. Alguien tenía que pagar. Alguien. Vamos a nuestros últimos versos. Romanos 3:27 al 31. Aquí no se vaya a confundir que es una argumentación que hace Pablo, ¿no? Mire lo que dice Pablo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo quedó? ¿Loco? Vamos a explicar. En estos versos Pablo comienza a hacer unas preguntas y él mismo las responde, mire. ¿Sí? Son preguntas como retóricas o capciosas, ¿no? ¿Sí? Y dice Pablo primero: ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? ¿Qué piensa usted? Ninguna. No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de la fe y no por cumplir la ley. Nadie puede atribuirse la salvación, nadie puede obtenerla y nadie puede merecerla, porque todos pecamos. Todos pecamos. Sigue diciendo Pablo: por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. Pregunta Pablo: ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los que no son judíos? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él aprobará a los judíos por la fe, pero también por la fe aprobará a los que no son judíos. Entonces, dice Pablo, ¿con la fe eliminamos la ley? De ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. La ley no es mala, hermanos. ¿Quién dijo que la ley es mala? Simplemente cumplió su cometido, ya lo dijimos: llevarnos al conocimiento del pecado, llevarnos a la gracia. La fe fue como una nodriza que nos cogió de la mano y nos dijo: vengan, y nos dejó en Cristo. Mira, ahí está Cristo, Él sí puede ayudar. Yo me voy, yo ya cumplí con mi deber, hasta luego. Y eso hizo la ley, ¿sí? Eso hizo la ley, mire. Incapaz de darnos salvación. Es como, mira, si tú viajas a España, es un ejemplo un poco burdo, ¿no? Si tú viajas a España, te puedes ir en carro ¿hasta dónde? Hasta el aeropuerto. Claro, porque no creo que el carro sea un carro volador que pase el mar, ¿no? De ahí en adelante se necesita un artefacto mucho mejor para poder ir hasta España.
La ley estaba incapacitada para salvarnos. Se necesitaba algo mucho mejor. ¿Qué era? El Hijo de Dios dando su vida por nosotros. Para que entendamos mejor ese aspecto, mire. Por ello, mire, la ley no se invalida por la fe. Al contrario, por la fe se confirma. Algunos dicen, el nuevo pacto elimina el antiguo pacto. ¿Eso es cierto? ¿Sí es cierto? No. El nuevo pacto confirma el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque está dando cumplimiento a esas promesas que dio el antiguo pacto. El antiguo pacto habló de un Salvador. ¿Dónde se confirmó eso? En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Los dos se complementan, porque cada uno cumplió su objetivo, mire. El nuevo pacto ejecuta y cumple las promesas del antiguo pacto. La ley actuó en nosotros por medio de Cristo, por medio de la gracia. Hebreos 10:16. Se lo leo rápidamente. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué haré? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mis hermanos, el Evangelio de Cristo no invalida la ley. ¿Qué hace? La confirma. Es decir, la reconoce como parte del proceso para los judíos en el plan de salvación. Mire, el Antiguo Testamento es la forma como Dios quería que los judíos lo conocieran. ¿Sí? Y es la forma como Dios quería que nosotros viéramos el trato que tuvo Dios con Israel. Es un pantallazo que nos da, mire, el antiguo pacto. Cómo Dios quería darse a conocer a su pueblo. ¿Con miras a qué? A la dispensación de la gracia. Hebreos 11, 39 y 40. Hebreos 11, 39 al 40. Mire cuando habla de Moisés, de Noé, de David, ¿qué dice? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros sí recibimos la promesa. Sí recibimos la promesa. Cuando entendemos el camino de salvación, hermanos, comprendemos todo lo que Dios hizo con los judíos en el Antiguo Testamento. Mire. Y dice Corintios, todo esto se escribió como ejemplo para nosotros. La fe no desecha el Antiguo Testamento, mire. Más bien hace más comprensible el trato de Dios con los judíos. Leamos el antepenúltimo verso. Gálatas 3, 24 al 29. Gálatas 3, 24 al 29. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? ¿Quién me dice? Una nodriza. Sí, una acompañante, una niñera, una nodriza. ¿Sí? Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Para terminar, mis hermanos, ¿cuál es el mensaje para nosotros? ¿Usted es judío? ¿Hay algún judío por aquí? No creo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para nosotros que no somos judíos? El mismo, la justicia de Dios. Mire, antes de Cristo, cada uno tenía su propia justicia. ¿Se acuerdan? Nos creíamos merecedores de la salvación o del cielo.
Es que yo soy bueno, es que yo hago esto, es que yo hago aquello, es que yo cumplo esto, es que yo cumplo aquello. Yo soy católico, yo soy, no sé, adventista, yo soy judío mesiánico, lo que haya sido. Todos teníamos algo de donde cogernos. Pero llegado el Evangelio, el Señor rompió eso. Nos dejó el Evangelio. Ya no tienes de dónde cogerte, solo es por medio de mí. Es la justicia de Dios, mire. La justicia de Dios. Viene Dios y nos muestra la verdadera justicia. Nos deja sin argumentos, sin salvavidas humanos, con la esperanza de la fe en un Salvador que podía pagar el pago por nuestros pecados. Un Salvador por gracia. Por eso, mira, si hoy estás aquí y no has creído al Evangelio, déjame decirte que no eres ni justificado ni redimido, pero tienes una oportunidad. Hoy es el día de salvación, no mañana. Arrepiéntete y entrégate a Cristo. Hoy es el día de salvación. Si dejas pasar el tiempo puede ser tarde. No lo busques, se lo leo rápidamente. Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Si tú piensas que puedes jugar con Dios y el Evangelio, estás equivocado. Tienes que arrepentirte. No puedes jugar con Dios. Pero hoy es el día, hay oportunidad. Y para los que somos creyentes verdaderos, ¿cuál es el mensaje? Que siempre actuemos en justicia. En el mundo hay envidias, en el mundo hay maldad, en el mundo hay mentira. Nosotros los cristianos somos los encargados de manifestar la justicia de Dios a este mundo perdido. ¿Cómo es posible que muchos digamos ser cristianos y en el trabajo actuemos injustamente? Mire, no estamos manifestando la justicia de Dios. Amén. Oremos, 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 mis hermanos. Señor, palabras importantes que escuchamos hoy. Justificación, redención, expiación, Señor. Tu sacrificio fue el único que pudo apaciguar la ira de Dios. Hay una realidad en este mundo que tú la dejaste en tu palabra. Por cuanto todos pecaron, están apartados de la gloria de Dios. Señor, tú eres el único que conoce el corazón de los que estamos aquí. Posiblemente hay personas que no tienen a Cristo en su corazón. Han ido a una iglesia, han abierto una Biblia, han hecho una oración de vez en cuando, pero no han nacido de nuevo. Abre el entendimiento de sus vidas, Señor, para que de verdad te reciban como Señor y Salvador. Para que de verdad haya un arrepentimiento genuino en sus corazones y no un mero remordimiento. Que haya un arrepentimiento genuino que los lleve a recibir esa justificación gratuita que tú nos estás dando. Pero también habemos personas que confiamos en ti como Señor y Salvador, Dios. Permite que cada día podamos mostrarle al mundo la justicia que solo proviene de ti. Predicando tu palabra, pero también viviendo conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por cada vida que está hoy aquí, Señor. Tenemos una meta, un camino por delante. Ayúdanos a seguirlo, Señor. Ayúdanos a seguirlo. Y que toda la gloria y honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.